Hay nombres que no se pronuncian, se invocan, y en la historia del hip hop en español, el nombre de Tyrone José González Oramas resuena con la fuerza de una profecía autocumplida. Canserbero no fue solo un rapero, fue un filósofo del asfalto, un hombre que decidió caminar por los pasillos más oscuros de la mente humana, para traer de vuelta verdades que nadie quería escuchar. Su historia, sin embargo, está manchada por la tragedia mucho antes de aquel fatídico enero de 2015 en Maracay. Para entender al artista que le cantó a la muerte con una familiaridad aterradora, debemos mirar hacia la infancia de un niño que perdió a su madre a los 9 años y a su hermano mayor a los 12, víctimas de una violencia y una enfermedad que le arrebataron la inocencia antes de tiempo. Estos golpes de martillo forjaron una personalidad introspectiva, cargada de una rabia intelectualizada que encontró en la métrica y la rima su único refugio. Tyrone no escribía canciones para bailar, escribía testamentos, piezas de una arquitectura lírica donde la vida y la muerte se daban la mano en un baile macabro. El misterio de Canserbero comienza ahí, en la dualidad entre un joven educado, amante de la lectura y la justicia social, y el alter ego que escupía fuego sobre el micrófono, como si estuviera poseído por el perro cerbero que custodia las puertas del infierno. El ascenso mediático de Canserbero fue una anomalía en una industria obsesionada con lo banal. Sin el apoyo de grandes discográficas, con una producción independiente y una voz ronca que parecía arrastrar el polvo de los siglos, Tyrone se convirtió en la voz de una generación que se sentía huérfana. Sus letras, cargadas de referencias a la mitología, la teología y la filosofía existencial, lo separaron inmediatamente del resto. Mientras el rap latino se perdía en la jactancia del dinero y las armas, Canserbero hablaba de la traición, del amor perdido y, sobre todo, de la inminencia del final. Esta vulnerabilidad privada, escondida tras una técnica de rima impecable, fue el imán que atrajo a millones de seguidores. Sin embargo, este éxito trajo consigo una carga emocional que Tyrone apenas podía sostener. Quienes lo conocieron de cerca hablaban de un hombre de una sensibilidad extrema, alguien que sufría por las injusticias del mundo de una manera física, casi insoportable. Este fue su primer gran punto de quiebre emocional, la realización de que su música, aunque sanaba a otros, no siempre podía sanarlo a él. La sombra de la depresión, que él mismo describió en temas como Mañana será otro día, empezó a mezclarse con su proceso creativo, creando un círculo vicioso donde el dolor era la única fuente de inspiración posible. La grabación de Muerte, el álbum que lo consagraría definitivamente, fue el periodo de máxima tensión en su vida. No era solo un disco, era un descenso consciente al abismo. Canserbero se obsesionó con la idea de la mortalidad, no como un concepto abstracto, sino como una presencia constante. Sus letras se volvieron más crudas, más directas y, en retrospectiva, profundamente premonitorias. En este punto de su carrera, Tyrone ya no podía separar al hombre del mito. La exigencia de ser el mejor rapero de habla hispana se convirtió en una losa que aplastaba su bienestar psicológico. Se sentía atrapado en una imagen de dureza y sabiduría que le impedía mostrarse como el joven vulnerable que seguía siendo. El contraste entre el ídolo que llenaba plazas en toda Latinoamérica y el hombre que regresaba a su hogar en Venezuela, un país sumido en su propia crisis profunda, creó una fricción que terminó por fracturar su estabilidad. Empezó a desconfiar de quienes lo rodeaban, temiendo que el éxito fuera solo una máscara para la traición, un tema que obsesivamente plasmó en su obra maestra, Jeremías 17:5. El misterio central de esta etapa radica en los meses previos a su fallecimiento. Se dice que Tyrone estaba experimentando episodios de ansiedad intensa, una inquietud espiritual que lo llevaba a buscar respuestas en lugares cada vez más oscuros. Su relación con la realidad empezó a volverse borrosa, no por el uso de sustancias, sino por una fatiga existencial que lo estaba consumiendo. Estaba cansado de ser Canserbero, pero ya no sabía cómo volver a ser simplemente Tyrone. El éxito lo había despojado de su derecho a la privacidad y al error, convirtiéndolo en un tótem de la cultura urbana. Fue en este estado de fragilidad absoluta cuando aceptó pasar unos días en el apartamento de la familia Molnar en Maracay, buscando un descanso que el mundo ya no podía ofrecerle. No sabía que estaba entrando en el escenario de una de las tragedias más confusas y polémicas de la crónica roja latinoamericana. La primera mitad de su historia termina aquí, en el borde de un balcón, en la línea delgada que separa la genialidad de la desesperación, justo antes de que la verdad fuera enterrada bajo una montaña de mentiras y encubrimientos que tardarían casi una década en salir a la luz. La madrugada del 20 de enero de 2015, el mundo del rap se congeló ante una noticia que parecía extraída de una de sus letras más macabras. Canserbero había caído desde el 10º piso del edificio Camino Real en Maracay.
La narrativa oficial, impuesta con una celeridad sospechosa, dibujó un cuadro de locura y sangre. Se dijo que Tirone, en medio de un brote psicótico, había asesinado a puñaladas a su amigo Carlos Molnar para luego lanzarse al vacío. Durante casi 9 años, esa fue la mancha que pesó sobre su tumba, la imagen de un genio consumido por la esquizofrenia que terminó convertido en un asesino. Sin embargo, para quienes conocían la sensibilidad de Tirone, esa historia nunca tuvo sentido. El contraste entre el hombre que predicaba la conciencia y el acto de violencia ciega que se le atribuía era un abismo que la justicia venezolana de aquel entonces no quiso investigar. El caso se cerró con una rapidez insultante, dejando a una familia destrozada y a millones de fanáticos llorando a un ídolo caído bajo la sombra de la infamia. El misterio no era si Cancerbero se había quitado la vida, sino quién se estaba beneficiando del silencio sepulcral que rodeaba el apartamento de los Molnar. La vulnerabilidad privada de Tirone fue utilizada en su contra incluso después de muerto, transformando su salud mental en un arma para asesinar su legado. Pero la verdad tiene una paciencia geológica, y en noviembre de 2023, el velo de mentiras empezó a desgarrarse. La reapertura del caso por parte de la Fiscalía General de Venezuela no fue solo un trámite judicial, sino un acto de exhumación histórica. Lo que se descubrió fue una escena del crimen manipulada de forma grotesca, rastros de sangre que no coincidían con la versión oficial, heridas en el cuerpo de Tirone que sugerían una tortura previa a la caída y, lo más aterrador, la ausencia de huellas que confirmaran el supuesto ataque de Cancerbero. El punto de quiebre emocional para toda una generación llegó con la confesión en video de Natalia Méstica. Frente a la cámara, con una frialdad que lava la sangre, la mujer que alguna vez fue su manager admitió lo impensable. Ella había orquestado el doble asesinato. No hubo brote psicótico, no hubo pelea entre amigos. Hubo una traición motivada por la codicia y el resentimiento. Natalia confesó haberse dado a Tirone y a Carlos con un té cargado del tram, para luego apuñalar a su esposo y, con la ayuda de su hermano y funcionarios corruptos, propinarle a Cancerbero golpes con un tubo antes de lanzarlo por la ventana para simular el suicidio. El mito del loco se derrumbó para dar paso a la realidad de un mártir. Este descubrimiento transformó el legado de Cancerbero de una tragedia de salud mental a una épica de injusticia y redención. El éxito mediático de su música, que nunca dejó de crecer durante sus años de ausencia, cobró un nuevo significado. Canciones como Es épico, donde narraba un descenso al infierno para vengar una traición, dejaron de ser simples ficciones para convertirse en testimonios premonitorios de su propio final. La vulnerabilidad de Tirone, ese joven que caminaba con cuadernos llenos de versos por las calles de Maracay, fue finalmente reivindicada. No murió porque su mente se quebrara, murió porque su integridad estorbaba a quienes querían lucrarse de su talento. El contraste entre la crudeza de su asesinato y la pureza de su arte creó un vacío que solo la verdad pudo empezar a llenar. La sociedad latinoamericana, que durante años cargó con el estigma de haber coronado a un asesino, tuvo que enfrentarse a la realidad de una justicia que puede ser comprada con unos cuantos miles de dólares y una red de complicidad policial. Hoy, la figura de Cancerbero se erige más alta que nunca, ya no solo como el mejor rapero de habla hispana, sino como un símbolo de la lucha contra el olvido. Su historia es una advertencia sobre la oscuridad que puede rodear al éxito y la voracidad de aquellos que ven en el artista un objeto y no un ser humano. Tirone José González Oramas regresó de la muerte, no como el perro guardián del infierno que su nombre artístico sugería, sino como una luz que desnudó la corrupción de todo un sistema. Su legado es ahora una catedral de palabras que resiste el paso del tiempo, recordándonos que la verdad puede ser enterrada a 10 pisos de profundidad, pero siempre encontrará la manera de salir a la superficie. Cancerbero ya no es una tragedia de la locura, es la victoria póstuma de un hombre que, incluso en silencio, obligó al mundo a escuchar la realidad de su última rima. El descanso eterno que tanto buscaba finalmente es suyo, libre de manchas, libre de mentiras, resonando para siempre en el eco de un continente que aprendió a no dudar de su voz.